Por el camino que llevaba a Damasco, se dirigía a gran prisa Saulo, uno de los hombres que perseguía a los seguidores de Jesús para ponerlos en prisión. Mientras caminaba junto a sus soldados, una fuerte voz estremeció el lugar y una luz rodeó a Saulo, cegando por completo sus ojos. Al caer al suelo, escuchó la voz de Jesús que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, muy asustado, le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga?». A lo que él respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ve a la ciudad y allí te diré lo que debes hacer». Saulo, sorprendido por lo que le había ocurrido, pidió a los soldados que lo llevasen a la casa de Judas. Alejado de todos, ayunó y oró por 3 días, hasta que Ananías, un seguidor de Jesús, es enviado por Dios para que le devuelva la vista. Ananías oró por Saulo y las escamas de sus ojos cayeron. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, cambiando su naturaleza y su nombre. Ahora su nombre sería Pablo. Después de esto, Pablo salió a predicar de Jesús y de sus maravillas a todos. Muchos se sorprendieron al ver que aquel que buscaba a Jesús para matarlo, ahora predica su palabra. Aún así, Pablo, sin importarle lo que la gente pensara, predicaba la palabra de Dios a todas las naciones. Incluso cuando estaba en la cárcel con su amigo Silas, alabaron a Dios de tal manera que las puertas fueron abiertas. Podemos ver en Pablo un ejemplo de arrepentimiento, lucha y paciencia, pues él, como un atleta, corría la carrera del propósito de Dios. Como un luchador, peleaba la buena batalla y guardaba la fe en aquel que le había llamado a su gran obra, y se esforzaba cada día más para llevar el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos en muchas naciones, pues esa era su... Por el camino que llevaba a Damasco, se dirigía a gran prisa Saulo, uno de los hombres que perseguía a los seguidores de Jesús para ponerlos en prisión. Mientras caminaba junto a sus soldados, una fuerte voz estremeció el lugar y una luz rodeó a Saulo, cegando por completo sus ojos. Al caer al suelo, escuchó la voz de Jesús que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, muy asustado, le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga?». A lo que él respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ve a la ciudad y allí te diré lo que debes hacer». Saulo, sorprendido por lo que le había ocurrido, pidió a los soldados que lo llevasen a la casa de Judas. Alejado de todos, ayunó y oró por 3 días, hasta que Ananías, un seguidor de Jesús, es enviado por Dios para que le devuelva la vista. Ananías oró por Saulo y las escamas de sus ojos cayeron. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, cambiando su naturaleza y su nombre. Ahora su nombre sería Pablo. Después de esto, Pablo salió a predicar de Jesús y de sus maravillas a todos. Muchos se sorprendieron al ver que aquel que buscaba a Jesús para matarlo, ahora predica su palabra. Aún así, Pablo, sin importarle lo que la gente pensara, predicaba la palabra de Dios a todas las naciones. Incluso cuando estaba en la cárcel con su amigo Silas, alabaron a Dios de tal manera que las puertas fueron abiertas. Podemos ver en Pablo un ejemplo de arrepentimiento, lucha y paciencia, pues él, como un atleta, corría la carrera del propósito de Dios. Como un luchador, peleaba la buena batalla y guardaba la fe en aquel que le había llamado a su gran obra, y se esforzaba cada día más para llevar el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos en muchas naciones, pues esa era su... Por el camino que llevaba a Damasco, se dirigía a gran prisa Saulo,
uno de los hombres que perseguía a los seguidores de Jesús para ponerlos en prisión. Mientras caminaba junto a sus soldados, una fuerte voz estremeció el lugar y una luz rodeó a Saulo, cegando por completo sus ojos. Al caer al suelo, escuchó la voz de Jesús que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, muy asustado, le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga?». A lo que él respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ve a la ciudad y allí te diré lo que debes hacer». Saulo, sorprendido por lo que le había ocurrido, pidió a los soldados que lo llevasen a la casa de Judas. Alejado de todos, ayunó y oró por 3 días, hasta que Ananías, un seguidor de Jesús, es enviado por Dios para que le devuelva la vista. Ananías oró por Saulo y las escamas de sus ojos cayeron. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, cambiando su naturaleza y su nombre. Ahora su nombre sería Pablo. Después de esto, Pablo salió a predicar de Jesús y de sus maravillas a todos. Muchos se sorprendieron al ver que aquel que buscaba a Jesús para matarlo, ahora predica su palabra. Aún así, Pablo, sin importarle lo que la gente pensara, predicaba la palabra de Dios a todas las naciones. Incluso cuando estaba en la cárcel con su amigo Silas, alabaron a Dios de tal manera que las puertas fueron abiertas. Podemos ver en Pablo un ejemplo de arrepentimiento, lucha y paciencia, pues él, como un atleta, corría la carrera del propósito de Dios. Como un luchador, peleaba la buena batalla y guardaba la fe en aquel que le había llamado a su gran obra, y se esforzaba cada día más para llevar el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos en muchas naciones, pues esa era su... Por el camino que llevaba a Damasco, se dirigía a gran prisa Saulo, uno de los hombres que perseguía a los seguidores de Jesús para ponerlos en prisión. Mientras caminaba junto a sus soldados, una fuerte voz estremeció el lugar y una luz rodeó a Saulo, cegando por completo sus ojos. Al caer al suelo, escuchó la voz de Jesús que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, muy asustado, le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga?». A lo que él respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ve a la ciudad y allí te diré lo que debes hacer». Saulo, sorprendido por lo que le había ocurrido, pidió a los soldados que lo llevasen a la casa de Judas. Alejado de todos, ayunó y oró por 3 días, hasta que Ananías, un seguidor de Jesús, es enviado por Dios para que le devuelva la vista. Ananías oró por Saulo y las escamas de sus ojos cayeron. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, cambiando su naturaleza y su nombre. Ahora su nombre sería Pablo. Después de esto, Pablo salió a predicar de Jesús y de sus maravillas a todos. Muchos se sorprendieron al ver que aquel que buscaba a Jesús para matarlo, ahora predica su palabra. Aún así, Pablo, sin importarle lo que la gente pensara, predicaba la palabra de Dios a todas las naciones. Incluso cuando estaba en la cárcel con su amigo Silas, alabaron a Dios de tal manera que las puertas fueron abiertas. Podemos ver en Pablo un ejemplo de arrepentimiento, lucha y paciencia, pues él, como un atleta, corría la carrera del propósito de Dios. Como un luchador, peleaba la buena batalla y guardaba la fe en aquel que le había llamado a su gran obra, y se esforzaba cada día más para llevar el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos en muchas naciones, pues esa era su... Por el camino que llevaba a Damasco, se dirigía a gran prisa Saulo, uno de los hombres que perseguía a los seguidores de Jesús para ponerlos en prisión.
Mientras caminaba junto a sus soldados, una fuerte voz estremeció el lugar y una luz rodeó a Saulo, cegando por completo sus ojos. Al caer al suelo, escuchó la voz de Jesús que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, muy asustado, le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga?». A lo que él respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ve a la ciudad y allí te diré lo que debes hacer». Saulo, sorprendido por lo que le había ocurrido, pidió a los soldados que lo llevasen a la casa de Judas. Alejado de todos, ayunó y oró por 3 días, hasta que Ananías, un seguidor de Jesús, es enviado por Dios para que le devuelva la vista. Ananías oró por Saulo y las escamas de sus ojos cayeron. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, cambiando su naturaleza y su nombre. Ahora su nombre sería Pablo. Después de esto, Pablo salió a predicar de Jesús y de sus maravillas a todos. Muchos se sorprendieron al ver que aquel que buscaba a Jesús para matarlo, ahora predica su palabra. Aún así, Pablo, sin importarle lo que la gente pensara, predicaba la palabra de Dios a todas las naciones. Incluso cuando estaba en la cárcel con su amigo Silas, alabaron a Dios de tal manera que las puertas fueron abiertas. Podemos ver en Pablo un ejemplo de arrepentimiento, lucha y paciencia, pues él, como un atleta, corría la carrera del propósito de Dios. Como un luchador, peleaba la buena batalla y guardaba la fe en aquel que le había llamado a su gran obra, y se esforzaba cada día más para llevar el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos en muchas naciones, pues esa era su... Por el camino que llevaba a Damasco, se dirigía a gran prisa Saulo, uno de los hombres que perseguía a los seguidores de Jesús para ponerlos en prisión. Mientras caminaba junto a sus soldados, una fuerte voz estremeció el lugar y una luz rodeó a Saulo, cegando por completo sus ojos. Al caer al suelo, escuchó la voz de Jesús que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, muy asustado, le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga?». A lo que él respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ve a la ciudad y allí te diré lo que debes hacer». Saulo, sorprendido por lo que le había ocurrido, pidió a los soldados que lo llevasen a la casa de Judas. Alejado de todos, ayunó y oró por 3 días, hasta que Ananías, un seguidor de Jesús, es enviado por Dios para que le devuelva la vista. Ananías oró por Saulo y las escamas de sus ojos cayeron. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, cambiando su naturaleza y su nombre. Ahora su nombre sería Pablo. Después de esto, Pablo salió a predicar de Jesús y de sus maravillas a todos. Muchos se sorprendieron al ver que aquel que buscaba a Jesús para matarlo, ahora predica su palabra. Aún así, Pablo, sin importarle lo que la gente pensara, predicaba la palabra de Dios a todas las naciones. Incluso cuando estaba en la cárcel con su amigo Silas, alabaron a Dios de tal manera que las puertas fueron abiertas. Podemos ver en Pablo un ejemplo de arrepentimiento, lucha y paciencia, pues él, como un atleta, corría la carrera del propósito de Dios. Como un luchador, peleaba la buena batalla y guardaba la fe en aquel que le había llamado a su gran obra, y se esforzaba cada día más para llevar el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos en muchas naciones, pues esa era su... Por el camino que llevaba a Damasco, se dirigía a gran prisa Saulo, uno de los hombres que perseguía a los seguidores de Jesús para ponerlos en prisión. Mientras caminaba junto a sus soldados, una fuerte voz estremeció el lugar y una luz rodeó a Saulo, cegando por completo sus ojos.
al caer al suelo, escuchó la voz de Jesús que le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo, muy asustado, le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga?». A lo que él respondió: «Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Ve a la ciudad y allí te diré lo que debes hacer». Saulo, sorprendido por lo que le había ocurrido, pidió a los soldados que lo llevasen a la casa de Judas. Alejado de todos, ayunó y oró por 3 días, hasta que Ananías, un seguidor de Jesús, es enviado por Dios para que le devuelva la vista. Ananías oró por Saulo y las escamas de sus ojos cayeron. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre él, cambiando su naturaleza y su nombre. Ahora su nombre sería Pablo. Después de esto, Pablo salió a predicar de Jesús y de sus maravillas a todos. Muchos se sorprendieron al ver que aquel que buscaba a Jesús para matarlo, ahora predica su palabra. Aún así, Pablo, sin importarle lo que la gente pensara, predicaba la palabra de Dios a todas las naciones. Incluso cuando estaba en la cárcel con su amigo Silas, alabaron a Dios de tal manera que las puertas fueron abiertas. Podemos ver en Pablo un ejemplo de arrepentimiento, lucha y paciencia, pues él, como un atleta, corría la carrera del propósito de Dios. Como un luchador, peleaba la buena batalla y guardaba la fe en aquel que le había llamado a su gran obra, y se esforzaba cada día más para llevar el Evangelio de Jesús, haciendo discípulos en muchas naciones, pues esa era su gran carrera.